Bueno, buenas noches, hermanos. El día de hoy, pues, nos toca ver la parte final del capítulo 11 de Hebreos. Hemos estado hablando en días anteriores de, pues, todos estos héroes de la fe. La semana pasada hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, y cómo ellos se creyeron hasta la muerte. Y creyeron sin recibir la promesa. Lo que el Señor les había prometido, ellos no lo vieron, pero ellos creyeron que eso tarde o temprano se iba a dar. Ya mencionamos cómo Jacob bendijo a sus nietos, cómo Isaac pues también le dio la bendición a Jacob y a Esaú. eh, y pues por fe les repartieron lo que ellos sabían que iba a recibir. Les trasladaron la promesa. Y el mismo Jacob, que murió en Egipto, le pidió a José, le dijo, llévame a la tierra que el Señor ha prometido. Ahí está la propiedad que nuestro padre Abraham compró, aquella cueva, aquel pedazo de tierra que había comprado para enterrar a su esposa. Ahí pidió Jacob que lo regresaran. Y José también llamó a sus hermanos y les dijo, el Señor los va a visitar, los va a sacar de aquí, los va a llevar porque Él ha prometido una tierra y Él va a cumplir lo que promete. Y entonces cuando Él los visite, se llevan mis restos, por favor, porque no me quiero quedar en Egipto, yo quiero aún mi cadáver que reciba esa tierra prometida. Y 400 años después se llevaron a José, imagínense. Por supuesto que haber estado bien embalsamado, porque esa era la especialidad de los egipcios, entonces pues todavía se llevaron algo, si no se hubieran llevado polvo, pero él, no es el hecho de que se hayan llevado los restos, la momia, lo que sea, sino la fe de José, de creer, a pesar de que no estaba viendo la promesa cumplida. Quiero hacer una aclaración. Yo acostumbro revisar la grabación para ver si todo salió bien o no cometí algún error, y generalmente ahí me doy cuenta de los errores que cometo. Entonces, para los que ven la grabación y para ustedes también quiero aclarar un par de cositas que se me fueron en el estudio de la semana pasada. Una fue que yo estaba hablando de Abraham y de su sacrificio y que puso a Isaac encima de la leña para el holocausto, y en una de esas, como tenía en mente a todos estos personajes, dije algo así como que Moisés puso a Isaac sobre la leña, pero fue obviamente un error. Yo estaba hablando de Abraham. Pero otro error que detecté, que ese sí me preocupa un poco más, es que cuando estaba hablando de Moisés, yo dije que pues todos conocen la historia. Había orden de matar a todos los varones. Entonces los padres de Moisés, que ven el potencial que este niño tenía, que se dieron cuenta de que el Señor tenía un propósito, y tuvieron fe, creyeron que el Señor podía hacer algo maravilloso a través de ese niño. Entonces lo meten en una canastita, lo echan en el río, y la hermana de Moisés se va detrás de él, y pues a Moisés lo encuentra la hija del faraón. Y la hija del faraón pues es como que la madre adoptiva. Pero a sugerencia de la hermana de Moisés, le dice, yo conozco una mujer hebrea que lo puede cuidar. Y entonces lleva a Moisés con su verdadera madre, con su madre biológica, su madre hebrea. Relatando esto, yo dije la madre egipcia, que la madre de Moisés era egipcia. Ese obviamente fue un error. A veces uno habla más rápido de lo que piensa, o piensa más rápido de lo que habla, no sé. Pero aclaro que la madre adoptiva de Moisés, que era la hija del faraón, era egipcia. Pero la madre biológica, la verdadera madre, era hebrea. Entonces la madre biológica lo educa en toda la cultura hebrea, y pues la madre adoptiva egipcia en Egipto, pues Moisés recibe toda la instrucción de los egipcios. Entonces Moisés tenía las dos instrucciones, tuvo esa ventaja. Tenía pues todo el conocimiento de los egipcios, pero tenía también pues la fe
de su familia hebrea. Para dejar claro eso, que no va a decir alguien, es que el maestro dijo que las dos mamás de Moisés eran egipcias. No, la verdadera era hebrea. Y la adoptiva, que era la hija del faraón, pues obviamente era egipcia. Bueno, aclarado eso, entramos en materia de lo que nos toca hoy. El escritor de Hebreos sigue hablando, pues, de estos personajes, de esta galería de héroes de la fe. Y hoy va a hablar de algunos personajes un tanto controversiales. Entonces, vamos a empezar porque también, pues, tenemos hoy que va a hablar al menos de dos mujeres. Y por eso es que la portada que utilicé yo para el estudio es el de esta mujer de ojos tan bonitos que la vamos a tomar como una imagen de Rahab. Obviamente no es ella, pero pues es como nos imaginamos que podría ser Rahab, de quien el autor va a hablar. Recordemos que la semana pasada terminamos la parte donde Josué entra a Jericó y derriba los muros. Ese evento trascendental, que ese milagro que el pueblo recibió instrucciones, el pueblo de Israel recibió instrucciones de durante 7 días rodear la ciudad de Jericó. Todos los días tenían que darle una vuelta a la ciudad de Jericó y el séptimo día pues tenían que dar 7 vueltas. Y al final pues tocar las trompetas y bueno, ustedes conocen la historia y pues por un milagro portentoso, porque era un milagro portentoso, los muros, esas paredes de 4 metros de ancho, dobles, porque eran 2 paredes, incluso sobre las cuales habían viviendas, pues esos muros se derribaron, cayeron. Vemos cómo Éxodo, el libro de Éxodo inicia con un milagro, ese portentoso milagro de que se abre el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pase con Moisés, pero el libro de Josué, el final del Éxodo, pues también se relata un milagro similar que es la caída de los muros de Jericó. Algo que pues, científicamente no tiene explicación, porque pues los milagros no se pueden explicar desde el punto de vista científico. Perdón, pero me estoy quedando sin cargo. Bueno. Entonces, recordemos que ya mencionamos anteriormente que este tratado, esta epístola, si se puede llamar así, este sermón, pues va de corrido, no tiene, originalmente no tiene ni capítulos ni versículos como va de corrido. Entonces termina el escritor hablando de la caída de los muros y continúa la historia con mencionando a Rahab, que es parte de ese evento. Porque recordemos que cuando los testigos, los espías de Israel llegan a conocer Jericó, a explorarla, pues según lo que vemos en el contexto, fueron descubiertos. Algo hicieron que los habitantes de Jericó se dieron cuenta que estaban ahí. Entonces ellos se meten a la casa de Rahab. La Biblia, el escritor de Hebreos, o al mismo, así como Santiago, ambos identifican a Rahab de una manera muy peculiar. Vemos, por ejemplo, que la Biblia dice, bueno, Jefté, hijo de Jefón, de la tribu, de lo que sea, siempre cuando identifican a alguien, pues no tienen nombres y apellidos como tenemos nosotros ahora, pero por lo menos dan alguna descripción, quién era su padre, o de qué tribu, a qué tribu pertenecía, o a qué se dedicaba. Siempre hay una característica cuando se menciona a un personaje, pero a Rahab simplemente la identifican como la ramera.
como la prostituta. Algunos comentaristas dicen, bueno, realmente puede que haya sido una, que tenía una posada, alguien que tenía un hospedaje, y entonces por eso entran ahí los espías. Pero la palabra griega que utiliza tanto el escritor de Hebreos como Santiago, pues es porné, porné. Y porné es de donde se origina la palabra pornografía, porque porné significa prostituta. Y grafos, pues es un tratado. Entonces la pornografía, pues, podríamos decir, es un tratado sobre la prostitución. Pero Rahab está identificada como eso, como una prostituta. O sea, si tenía posada, pues de todos modos, además de hospedaje, ofrecía otros servicios. Hay también algo en el relato de la entrada a Jericó, de Josué, en donde dice que ella escondió a los espías en unos rollos de lino. Entonces alguien interpretan esto como que ella pues también se dedicaba al comercio, porque el lino era una tela pues que se utilizaba mucho y que pues, se comercializaba mucho. Entonces ella probablemente pues compraba y vendía prendas de lino y se dedicaba también al comercio. Dicen pues probablemente había sido prostituta, estaba dejando la prostitución, estaba dedicando a otras cosas. Pero bueno, haya sido la dueña de una posada, haya sido una comerciante de telas. El punto es que en algún momento fue o seguía siendo una prostituta. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque esa prostituta, como todos los demás habitantes de Jericó, habían oído las noticias. No existían los periódicos, ni los noticieros, ni la radio, pero las noticias llegaban, iban de boca en boca y se corría el rumor, se corría la bola. Y este tipo de cosas tan impactantes como el abrir el Mar Rojo, pues era algo que no podía pasar desapercibido, era algo que estaba en boca de todos y entonces todos lo comentaban. La gente de alguna manera había seguido la secuencia, la historia del pueblo de Israel en el desierto, habían visto cómo habían derrotado a los amonitas o a las tribus con las que habían peleado. Entonces, Rahab le dice a los espías, nosotros aquí estamos todos muertos de miedo, porque hemos visto lo que ustedes han hecho con las demás naciones. Entonces les dice, yo sé que el Dios de ustedes va a entregar esta ciudad en sus manos. Y llama mucho la atención las palabras de esta mujer, de esta prostituta. Dice, porque el Dios de ustedes es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No dice, yo creo que el Dios de ustedes es poderoso. No, dice, el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Recordemos que Rahab es una pagana. Los cananeos eran politeístas, ellos tenían muchos dioses. El Señor entrega a los cananeos a manos del pueblo de Israel porque por su idolatría, por la idolatría de los cananeos. A lo mejor, pues Rahab también tenía, pues, que creía en diferentes dioses por su mismo contexto cultural, como actualmente hay mucha gente que tiene sus santos, ¿va? Y tiene un santo favorito, pues ellos tenían sus dioses, pero Rahab reconoce, aquí tenemos muchos dioses, no es eso lo que dice, pero probablemente es lo que está pensando, aquí hay muchos dioses, yo pues, tengo mi Dios favorito, pero el Dios de ustedes es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y el Señor va a entregar esta tierra en sus manos. Eso era algo que probablemente ni los espías estaban seguros de eso. Ellos van a explorar la tierra para ver qué tan armados están estos, qué tan segura es esa ciudad. Pero la pagana, la prostituta, les da fe, les da ánimo.
Y es una enseñanza poderosa para nosotros, mis hermanos, porque nosotros a veces subestimamos a la gente que piensa diferente de nosotros. Tal vez tiene una teología diferente, pertenece a otro grupo religioso, qué sé yo, pero no subestimemos a las personas, porque puede que encontremos gente que aunque tengan la teología equivocada, tienen una confianza en Dios y tienen una fe que pues ya la quisiéramos muchos de los que nos decimos cristianos evangélicos. Y eso es lo que sucede con Rahab, una mujer de fe. Y por eso el escritor de Hebreos la menciona. Y por eso esa mujer pasó a ser parte del pueblo de Israel. Porque conocemos la historia, estos espías le dicen, pues te vamos a proteger. Llama a toda tu familia, métela a tu casa, pon un cordón escarlata en tu ventana y entonces cuando nosotros vengamos aquí vamos a protegerte a ti. Y como esta mujer, ya dijimos, vivía sobre los muros de la ciudad, sobre esas grandes paredes, pues puso el cordón o la cinta esta roja, escarlata, y así la pudieron identificar. Y dice el relato bíblico que el pueblo de Israel entró y mató hasta las vacas, los coches, todo lo que había. No dejó nada vivo. A Rahab y a toda su familia la libraron y la pusieron aparte del pueblo de Israel. Sin embargo, por alguna razón, posteriormente la acogieron como parte del pueblo de Israel, incluso pues, le salió su enamorado ahí, se terminó casando con Salmón, nombre raro, ¿verdad? Que era el padre de Booz, el que se menciona como esposo de Ruth, y al final de cuentas, pues terminó siendo bisabuela o algo así de David, y entró en la genealogía de Jesucristo. Una mujer pagana, tenía al menos 3 características que le hubieran impedido llegar a donde llegó. Uno es que era cananea. Como ya dijimos, era una mujer pagana, idólatra, o por lo menos su contexto era así. Su familia pues también ha de haber sido igual. Sin embargo, se salvaron. Punto número 1, pagana, idólatra, cananea, gentil, no pertenecía a los judíos por nacimiento. La segunda característica que era una prostituta, era una mujer pecadora. También miente para cubrir a los espías. Cuando le llegan a preguntar dónde están los espías, no, sí, aquí vinieron, pero ya se fueron, bajaron por la pared y se fueron y los tenía ahí escondidos. Pero el escritor no resalta el hecho de que haya mentido o el hecho de que haya sido una prostituta, sino lo que resalta es la fe de esta mujer, que nos recuerda al carcelero de Filipos, que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe de esta mujer la salva a ella de la muerte y salva a su casa, salva a su familia. Tampoco debemos malinterpretar eso. No significa que si yo creo, pues ya todos en mi casa se salvaron. No, cada quien tiene que dar cuenta de sus actos, cada quien tiene que responder con fe, con confianza, con creer en Dios. Pero hemos visto en la historia cómo la fe de los padres o de un miembro de la familia, pues ejerce una influencia poderosa en los que la rodean. Y pues cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un círculo de influencia, tenemos un círculo de familia, de amigos en los que podemos influir. Y vamos a influir cuando tengamos un testimonio de fe verdadera. Como hablamos la semana pasada, Isaac se dejó poner encima de la leña. Era un muchacho ya grande, probablemente un joven, que se pudo resistir, pero se dejó ponerse. Él iba a dejar que su padre lo sacrificara, porque él había visto la fe de su padre. Entonces esa fe le da la convicción de que las cosas van a estar bien, independientemente de lo que su padre haga o lo que pasa. El Señor es fiel y él va a proveer
la ovejita para el sacrificio, que al final pues fue lo que pasó. Entonces, nuestra fe sincera, nuestra fe no fingida, tiene que ejercer influencia, tiene que haber un efecto en las personas que nos rodean. Insisto, cuando la fe es auténtica. Cuando fingimos, cuando tenemos una doble vida, cuando predicamos algo, pero vivimos de otra manera, el efecto es totalmente contrario. En lugar de atraer a las personas al Señor, pues las espantamos. Pero vemos aquí un ejemplo de cómo la fe pues, puede ayudar a nuestros seres queridos, a nuestro círculo de influencia, como en el caso de Rahab. Su fe sirvió para que no solo ella, sino toda su familia se salvara. Y aquí quienes ven un simbolismo en esta cinta escarlata, en esta cinta roja, porque ya vimos y sabemos que, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pues se les ordenó rociar la sangre de los corderos en los dinteles de las puertas, esa sangre roja que los libró del ángel de la muerte, y eso era un simbolismo de la sangre de Cristo que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Algunos comentaristas ven en esta cinta escarlata también el mismo símbolo, por eso era roja, porque simbolizaba pues también la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que pues fue lo que nos dio salvación, y en el caso de Rahab, pues la que lo libró de la muerte. Y entonces en el pasaje de hoy que tenemos aquí, el escritor de Hebreos dice, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes. Una alternativa, otra forma de interpretarlo es con los incrédulos, pues había recibido en paz a los espías. Como ya mencioné, todos los de Jericó habían oído las noticias, todos los de Jericó sabían del paso del Mar Rojo, todos los de Jericó sabían de las victorias que el pueblo había tenido en el desierto, pero Rahab creyó, esa fue la diferencia. Ella creyó, confesó que Dios era Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, confesó que ella creía que Dios iba a entregar al pueblo en sus manos. No tenía dudas, ella sabía que los judíos, los hebreos iban a ganar la batalla, y entonces por eso pide compasión para su familia, y gracias a esa fe se salva. Pero bueno, ¿qué más voy a decir? Dice el escritor de Hebreos. Me faltaría tiempo para hablar de tanto personaje que tenemos en las escrituras que dieron demostraciones de fe. Pero curiosamente menciona a ciertos personajes que no son pues necesariamente los más dignos o los más íntegros, los más completos o perfectos, como podríamos decir. Si menciona, por ejemplo, a Gedeón. Y quiero aclarar que el escritor de Hebreos no los menciona en un orden cronológico, sino pues usa un orden diferente. Pero Gedeón, a ver, ¿quién era Gedeón? Lo vamos a ver adelante, pero dice, bueno, nos faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Bueno, el escritor no entra en detalles de estos personajes porque asume que le está hablando a los hebreos, que los hebreos conocen la historia, y entonces pues podríamos asumir que pues todos ustedes, los que van a ver la conexión, conocen la historia, pero vamos a revisarla o resumirla rápidamente para pues tratar de entender más el texto. Y aquí los tenemos. Ya hablamos del primer personaje, Rahab, y el tipo de fe que Rahab demostró. Pero el segundo personaje que tenemos aquí, de traje azul, Gedeón. A ver,
El ángel de Jehová relata en el libro de los jueces que se apareció a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Y qué contesta Gedeón? El Señor está contigo. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué estamos tan fregados? ¿Por qué nos tienen los madianitas aquí acorralados? Gedeón estaba escondido, eh, sacudiendo el trigo. Generalmente el trigo se sacudía al aire libre para que el viento se llevara las impurezas y poder limpiar mejor el trigo. Pero Gedeón estaba metido en un lagar. ¿Qué era un lagar? Un lagar era una cueva donde tenían, generalmente ponían las uvas y ahí se paraban para exprimirles el jugo. Aquí en la fotografía podemos ver que está en una especie de círculo. Eso pudo haber sido el lagar, el lugar ese donde se exprimían las uvas. Pero estaba metido en una cueva, ahí no había aire, ahí era difícil, pues obviamente limpiar el trigo. ¿Pero por qué estaba ahí? Porque estaba muerto de miedo. Estaba escondido del ejército enemigo. Y cuando el ángel le habla, pues su respuesta es esa. ¿Cómo que estás con nosotros? ¿Y dónde están todas las maravillas que hemos oído que hiciste en el desierto, que se abrió el mar rojo y te has olvidado de nosotros? O Dios se ha olvidado de nosotros, le dice al ángel. Y le dice, pero varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. El Señor estará contigo. ¿Y por qué conmigo? Mi tribu es la más insignificante, o mi tribu es la más pequeña de las tribus, y yo soy el más insignificante de mi clan. Miren esa autoestima de Gedeón, ese complejo, porque es un complejo de inferioridad. Yo soy el más insignificante, ¿qué puedo hacer yo? Pero el Señor le dice, anda, tú vas a vencer a los madianitas. Y allá va Gedeón, y entonces, pues al final obedece, cree, pero ¿cómo obedece? ¿Cómo cree? Bueno, pide evidencias y no pide una. Hasta 3 pruebas le pidió el Señor de que realmente. Entonces, ¿qué tipo de fe? La de Gedeón. Bueno, pruébame, pues voy a traer un corderito y lo voy a poner aquí. Entonces el ángel pone el dedo y se enciende el fuego. Y después que no, pero ahora voy a poner un poco de piel y lo voy a mojar y si está seco, yo sé que si amanece seco, sé que es el Señor. Después no, pero lo voy a poner seco y se amanece mojado. Parece más incredulidad que fe. Pero al final, pues se convence de que sí es el Señor el que le está hablando. Va a la batalla y pues como el Señor le ha dicho, los madianitas pues son entregados en sus manos. Y de una forma milagrosa también, porque logra juntar, no sé, 32,000 soldados y el Señor le dice, no, son muchos, 300. Con 300 vas a derrotar, porque si los derrotas con todos estos, todos van a decir, porque nuestro ejército era poderoso. Pero no, yo te voy a dar la victoria y con 300 hombres vas a triunfar. Y esa es la historia de Gedeón. ¿Y cómo termina Gedeón? Pues con un montón de mujeres, tiene más de 70 hijos. ¿Qué ejemplo de héroe de la fe? Sin embargo, el escritor de Hebreos lo pone ahí entre la galería de héroes, como puso a Rahab. Y por eso es que le pusimos de título a esto, héroes y heroínas imperfectos. No eran perfectos, no eran íntegros, más bien lo contrario. Vamos a la otra historia, la historia de Barack. Y no estamos hablando de Barack Obama, sino de Barack de la vida. Pero yo, si hubiera sido el escritor de Hebreos, no menciono a Barack, sino a Débora. Porque realmente Débora era la que juzgaba, la que gobernaba al pueblo en esa época. Y ella le dice a Barack, ve a la batalla, que el Señor te va a entregar ese ejército en tus manos. Ahí vemos una imagen donde le está diciendo. ¿Y qué le contesta
Barak, pues yo voy, pero si tú vas conmigo. Imagínense el valor de aquel hombre. Tiene que llevar a Débora, ¿verdad?, a pelear, porque él solo no se atreve, no se anima, a pesar de que se le está diciendo que el Señor va a estar con él. No, si vas conmigo, voy a decir, no, solo no me animo. Entonces Débora le dice, está bien, voy a ir contigo, pero entonces Císara no va a ser entregado en tus manos. No, el mérito no va a ser tuyo, sino va a ser de otra persona. Pues curiosamente o irónicamente, la que mata a Císara, al capitán del ejército enemigo, es otra mujer. Una vez más, un personaje que pues no necesariamente lo podemos identificar como el guerrero más valeroso de aquel lugar. ¿Quién otro? Jefté. Aquí tenemos a Jefté. Y Jefté, pues, ¿cómo lo identifican la escritura en el libro de Jueces? Como un bastardo. Jefté era hijo de su padre, que estaba casado, que tenía su hogar, que tenía sus hijos, pero su padre se mete con una prostituta, y Jefté es hijo de su padre con la prostituta. Ese personaje es Jefté. Y otra vez, el Señor lo utiliza para vencer al ejército enemigo, para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y a pesar de que pues, al final de cuentas confía, cree que el Señor pues, lo va a utilizar, también muestra incredulidad, porque le dice, si tú me entregas al ejército enemigo en mis manos, a la primera persona que me salga a recibir la voy a sacrificar. Y se vuelve famoso por eso, porque la primera que sale a recibirlo, cuando él regresa de la batalla, es su hija. Y entonces él se ve obligado a cumplir su promesa y tiene que sacrificar a su hija. La Biblia no da detalles del sacrificio. Algunos mencionan que el sacrificio que le hizo a su hija fue que no le permitió que se casara. Pero todo el contexto parece indicar que la mató, que sí la sacrificó. El Señor le pidió que la sacrificara. El Señor le pidió que hiciera esa promesa. El Señor respaldó esa promesa que él había hecho. Esa fue su decisión, fue un error de él. El Señor odiaba los sacrificios. Los pueblos paganos eran los que hacían sacrificios, como ya dijimos, los cananeos, y por esa razón el Señor entregó a los cananeos en manos del pueblo de Israel. Y viene un juez a ofrecerle un sacrificio humano al Señor. Entonces, pues vemos que una persona también con problemas, una persona imperfecta, una persona pues, débil de carácter, podríamos decir, porque no confía plenamente en el Señor. La otra figura, Sansón. Bueno, Sansón es bastante famoso. Yo creo que no hay que explicar mucho de esta película, hay de Sansón. Un hombre que el Señor le dio fuerzas desde joven, una fuerza descomunal. Podría pelear con un león y quebrarle la mandíbula, pues con una quijada de vaca, pues, mató muchos filisteos, pero era un personaje que pues tenía que cumplir ciertos requisitos, y uno de los requisitos era pues que sobre su cabeza no iba a pasar navaja. Pero ¿qué pasa con Sansón? Pues también un hombre débil de carácter, un hombre caprichoso, se encapricha con una mujer de los filisteos, y le pide a sus padres que él se quiere casar con una filistea. Y después conoce a otra mujer, Dalila, y ahí se enamora, se encampana con Dalila, y al final le termina revelando el secreto de su fuerza, y entonces ya sabe, se queda sin fuerza, los filisteos lo atrapan, le sacan los ojos, lo dejan ciego, y
lo apresan, lo tienen con cadenas y lo tienen para hacerle bullying, para reírse de él. Y en el último momento de su vida, pues él de alguna manera refleja su fe y le dice al Señor, si me devuelves mi fuerza, yo voy a acabar aquí con los filisteos. Y entonces pide que lo pongan en medio de dos columnas donde está pues, todo el ejército de los filisteos celebrando, y ahí le pide fuerzas al Señor, el Señor lo respalda, derriba las columnas y dice que mató más filisteos en su muerte de los que había matado durante su vida. Tiene un destello de fe al final de su vida, a pesar de que pues tenía problemas de carácter y de adicción, podríamos decir, por el sexo opuesto con las mujeres. Ninguno de estos personajes era un personaje íntegro. Y finalmente David, menciona a David. Bueno, conocemos a David y es muy famoso por su pelea contra Goliat, en donde él demuestra una fe pues muy fuerte. Tú vienes a mí con espada y con lanza, con escudo, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, le dice a Goliat, y lo derrota. Y entonces el Señor le da una gran victoria. ¿Pero qué es de la vida de David? Otro personaje que pues tuvo muchas esposas, muchos hijos con diferentes esposas, y al final termina cometiendo adulterio con la esposa de uno de sus principales soldados, y para tapar su pecado, pues manda asesinar al soldado. Ese era David, adúltero, asesino. Pero al final de cuentas, la Biblia lo llama un rey de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué de acuerdo al corazón de Dios con los defectos de David? Porque era un hombre de fe. Porque al final de cuentas amaba al Señor y lo demostró fehacientemente. ¿Por qué el escritor de Hebreos escoge estos personajes? Pudiendo haber hablado de otros. Bueno, al final habla de Samuel. Samuel es el único que se salva. De Samuel sí no tenemos evidencia en las escrituras de que haya sido débil de carácter o que haya tenido algún su desliz. Al contrario, fue un juez y profeta pues bastante íntegro. El único tal vez. ¿Pero qué nos enseña esto? Mis hermanos, mis hermanas. Pues ya vemos que tenemos mujeres ahí que sobresalieron. Creo que no mencioné la tercera característica de Rahab. Dije que era una mujer cananea, dije que pues, era pagana, que era una prostituta, y la tercera característica que tenía, que era, pues, de alguna manera una desventaja en su contexto, es que era mujer. Las mujeres no recibían las promesas en el Antiguo Testamento. Los que recibían las promesas eran los hombres, no las mujeres. Las tierras, por ejemplo, no se les repartían a las mujeres, sino solo a los hombres. Hay una excepción por ahí en la Biblia, que no vamos a entrar en detalles, pero con esas tres desventajas, siendo cananea, siendo prostituta y siendo mujer, ella pues recibe un lugar privilegiado en esta galería de héroes de la fe por justamente creer en Dios. Entonces, ¿qué nos enseña el escritor? ¿Qué nos enseña este pasaje? Que lo que dice la escritura, lo débil del mundo, muchas veces usa a Dios para avergonzar a los fuertes. Y yo les pregunto, hermanos y hermanas, si una prostituta, un bastardo, un mujeriego, un adúltero, un cobarde, están en la galería de héroes de la fe, ¿qué nos impide a nosotros estar ahí? ¿Podríamos nosotros estar en la galería de los héroes de la fe? Por supuesto que sí. Lo que necesitamos es fe. Lo que necesitamos es perseverancia. Lo que necesitamos es creer y mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de todo de lo que pueda pasar. Y vamos a hablar de eso aquí siguiendo el texto. Porque dice el escritor, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
refiriéndose, pues ya vimos que Samuel era un juez, Débora era una juez, hicieron justicia, eh, conquistaron reinos, Josué, eh, Jefté, Gedeón, conquistaron reinos, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, ahí podría estarse refiriendo a Sansón, o también a Daniel, en el foso de los leones, apagaron la furia de las llamas, pues Sadrach, Mesach y Abednego sabemos que fueron echados al horno de fuego y salieron eh, pues ni siquiera ahumados. Escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es una fe que conquista, una fe que triunfa. Y eso es lo que generalmente nos gusta, un evangelio triunfante. Y es lo que muchas veces se predica más en las iglesias. Bueno, pues, tenemos fe, todo nos va a salir bien, vamos a triunfar, vamos a superar todos los obstáculos, vamos a ganar las batallas, vamos a cerrar la boca de los leones y ahí estamos todos pues muy emocionados y muy envalentonados porque el Señor nos va a guardar y nos va a librar cuando tenemos fe. Sin embargo, hermanos, eh, aquí hay un contraste. Dice el escritor, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Bueno, tenemos en la Biblia referencia de mujeres que recobraron a sus muertos. Por ejemplo, en la época de Elías y Eliseo, pues vimos la viuda de Sarepta, que pues su hijo es resucitado, la mujer sunamita también, pues milagrosamente sus hijos son resucitados. Entonces puede estarse refiriendo a esto. Bueno, ya en la época de Jesús, pues Jesús resucita al hermano de María y Marta, a Lázaro. Entonces, pues dice, mujeres también que por la resurrección recobraron a sus muertos. Pero aquí viene el contraste. Ya habló de la fe victoriosa, de la fe que triunfa. Y ahora dice, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a fila de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo, dice, no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con estos? Aquellos tenían fe y entonces consiguieron la victoria. Pero estos algo pasó con su fe. Seguramente la perdieron en el camino, entonces fueron derrotados. No, eso lo dice la escritura. El escritor está diciendo que unos vencieron por la fe y otros sufrieron por la fe. Qué contraste, ¿verdad? Porque no es el evangelio que muchos predican, no es el evangelio que muchas iglesias exaltan, porque si predican sufrimiento, se quedan sin miembros. Y hay muchos cristianos que son cristianos porque tienen la idea de que siempre van a obtener la victoria. Pero aquí vemos que no es así. La fe verdadera tiene la oportunidad y el potencial de triunfar, pero también la fe verdadera, la fe auténtica, puede eh, recibir adversidad. ¿De quién habla, por ejemplo, de que sufrieron la prueba de burlas, azotes e incluso de cadenas y cárceles? Pues hay muchos. Jeremías, eh, el mismo Pablo, el apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que fue
apedreado, que lo dieron por muerto, que estuvo preso, que recibió burlas, era porque Pablo no tenía fe. No, un hombre de fe que murió por su fe, pero que pues no siempre las cosas le salieron como él hubiera querido. Dice, muertos a golpes, Esteban es otro ejemplo de un hombre de fe, un seguidor de Jesucristo, que lo mataron. Eh, fueron apedreados, aserrados por la mitad. La Biblia no da referencia de esto, pero la tradición judía o la tradición de los rabinos decía que Isaías había sido muerto así, lo habían acerruchado y lo habían partido por la mitad al profeta Isaías, porque no tenía fe, ¿no? Al contrario, fue por su fe. Eh, vimos que anteriormente en el versículo 31 creo que dice, fueron librados de la espada. Vamos a ver. Uh, cerraron bocas de Dios, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Versículo 34. Y ahorita en el versículo 36 dice, 37 fueron apedreados, cerrados por la mitad, asesinados a filo de espada. O sea, unos se salvaron de la espada por su fe, otros fueron asesinados a filo de espada por su fe. Qué contradictorio parece, ¿verdad? Pero, hermanos, la Biblia no se anda por las ramas, en la Biblia no se ofrece lo que no es, no se crean falsas expectativas. La Biblia es clara. El que tiene fe está dispuesto a todo. Está dispuesto a triunfar, pero también está dispuesto a sufrir. Y estos, incluso, como vemos aquí, pues fueron incluso asesinados a filo de espada, fugitivos, cubiertos de pieles, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El escritor de Hebreos resalta, hermanos, que el sufrimiento pues, puede formar parte de la vida cristiana. Cuando estudiamos el libro de Job, los que estuvieron, pues vimos cómo Job es un ejemplo de alguien que sufrió una cosa indescriptible, ¿no? Ni siquiera se puede imaginar uno la prueba por la que Job pasó. Y la misma esposa de Job le dice, ya, maldice a tu Dios y muérete, ya es demasiado lo que te está pasando. Y lo que Job le contesta es, como las mujeres tontas estás hablando. Vamos a recibir el bien de Dios y no vamos a recibir el mal. Pero obviamente nos cuesta. Nadie quiere el mal, nadie quiere sufrimiento. Tampoco se trata de que busquemos el sufrimiento, pues hay algunos que supuestamente queriendo agradar a Dios o por la teología que tienen, pues se torturan, se flagelan. Hay algunas religiones de África y todo que se hacen sangrarse con cuchillos, se lastiman para agradar supuestamente a su Dios o a sus dioses. Pero no se trata de eso, no es que busquemos sufrir o que pues, nos torturemos para agradar al Señor. No, pero el hecho de que pasemos pruebas, que pasemos necesidades, que tengamos que batallar con enfermedades, con problemas financieros, con rechazo, con burlas, incluso pues estar dispuestos a dar nuestra vida. Vamos a hablar más adelante, la semana entrante, pues hablamos de esto y vamos a ver ciertas expresiones ahí original que nos hablan de esto, pero el punto que el escritor de Hebreos está resaltando, la vida cristiana es de fe, la vida cristiana es de creer, la vida cristiana es de perseverancia, la vida cristiana es de mantenernos firmes hasta el fin, independientemente de si nos va bien o mal. El Señor tiene la capacidad de darnos la victoria, por supuesto. Vamos a tener victorias en nuestra vida cristiana, muchas, pero también podemos tener sufrimiento, también podemos tener enfermedad, también podemos pasar por crisis de cualquier tipo,
Y de alguna manera eso son pruebas del Señor para que nos mantengamos firmes, que mantengamos nuestra fe. Qué bonito sería, qué maravilloso. Bueno, me vuelvo cristiano, le entrego mi corazón al Señor, entonces ya, se arregló mi vida, ya de ahora en adelante pues todo va a ser color de rosa, no voy a tener problemas, eh, no voy a pasar necesidades, ¿verdad? Porque mis finanzas van a mejorar, no voy a tener problemas en mi hogar, todo va a estar como muy tranquilo, no me voy a enfermar, no me voy a morir. La Biblia no promete eso. Yo creo que les comenté que ahí en Facebook vi a una que se identificaba, no sé si como pastora, como profeta, y puso una cita de la Biblia donde decía, el Señor te hará feliz por el resto de tu vida. Y todos, pues, amén, yo recibo, que sí, que no sé qué. Yo le puse, yo en ningún lugar de la Biblia veo que el Señor prometa felicidad por el resto de la vida. Al contrario, todos estamos expuestos a sufrimiento, a pasar necesidades, a pasar penas. Lo que el Señor quiere que aún en medio de las peores circunstancias mantengamos nuestra fe, nuestra confianza. Pues como ya dijimos, lo que esperamos no es terrenal, lo que esperamos no es material, lo que esperamos es nuestra herencia eterna. Y en eso, pues tenemos la mirada, o debemos tener la mirada puesta. Y cuando tenemos la mirada puesta en lo que las promesas del Señor, que Él tiene preparado para nosotros, entonces, pues dejamos de valorar las cosas materiales. Para terminar, los últimos dos versículos dicen, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, dice, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta o a la perfección sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, ninguno de ellos tuvo la oportunidad que tenemos nosotros de conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero el plan del Señor es que todos recibamos la promesa juntos. Cuando el Señor venga, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estén vivos, pues van a juntarse con Él en las nubes. Y ahí van a estar, ahí Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, Samuel, David, Jefté, Barak, Sansón, Rahab, Débora. Ahí van todos juntos. Vamos a celebrar ese día maravilloso cuando Cristo vuelva. A lo mejor no lo vamos a ver vivos, pero mantenemos la fe, la confianza que estos mantuvieron, porque aquí el escritor de Hebreos nos dice, esperamos cosas mejores. Ellos no vieron la promesa, la van a ver con nosotros. Todos juntos la vamos a ver. Y ahí vamos a estar con el escritor de Hebreos, que ya dijimos que no se sabe quién es, a lo mejor Pablo o algún otro. Ahí va a estar Pablo, ahí va a estar Juan, ahí va a estar Pedro. Y juntos, hermanos, vamos a poder disfrutar esa promesa maravillosa y entonces vamos a decir, valió la pena. Valió la pena el sufrimiento, valió la pena el esperar tanto, valió la pena creer en medio de las circunstancias, valió la pena las burlas. Ya dijimos que nosotros pues, todavía estamos en un lugar privilegiado, pero vemos cómo el mundo se está complicando, vemos cómo las cosas se están cambiando, cómo se está estableciendo un nuevo mundial, eh, las, las epidemias estas, las guerras, los movimientos como el LGTB, la fuerza que están teniendo, el poder que están teniendo, y pues todos estos movimientos van a estar en contra de la fe, en contra del evangelio. Ya el posmodernismo dice que no hay una verdad absoluta, todo es relativo. Entonces, poco a poco, pues vamos a ir siendo marginados, rechazados, perseguidos. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero pues, probablemente nuestros hijos, o seguramente nuestros nietos van a tener situaciones difíciles.
circunstancias difíciles, persecución, y por eso es que es importante este libro como el de Hebreos, y es importante que les traslademos ese mensaje, esa fe a nuestras generaciones, porque no sabemos lo que les espera. Así que, hermanos, es un llamado a perseverar, un llamado a mantenernos firmes, un llamado a creer lo que no vemos, lo invisible, aún en contra de las circunstancias. Y la semana entrante vamos a seguir, ya entramos al capítulo 12, ya nos falta poco, hermanos. En el mes de agosto terminamos. No sé si a mediados o a finales, pero ya son 3, 4 estudios que nos hacen falta, entonces, pues ustedes han perseverado hasta aquí, sigan perseverando para poder terminar con este libro y sacarle lo mejor, el mayor provecho posible. Perdón. Bueno, las 9. Estamos en tiempo. Si hay todavía algún comentario, alguna pregunta, la podemos considerar. Porque hasta aquí llegó nuestro estudio de hoy. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Todo muy claro, Sí. muy confuso, como siempre. Sí, hermano Walter. Solo quería dar gracias por haber aclarado lo de la semana pasada, aunque fue algo que yo creo que todos entendemos que cuando uno está en la exposición de la palabra, a veces se nos traban las cosas o ¿verdad? Uno cambia unas palabras por otras sin pensarlo, ¿verdad? Pero gracias por aclararlo. Y también qué bonito es saber de que personas imperfectas, así como nosotras bien imperfectas, pudieron ser usados por la mano del Señor, ¿verdad? Y pues que nos ayuda a seguir adelante, a ser obedientes para ser su Quiero decirles, hermanos, pues obviamente uno siempre está sujeto a cometer errores y quiero pedirles, si ustedes notan algún error en algo que yo diga o pues les queda duda de algo, no teman preguntar, no teman interrumpirme. Yo de verdad lo agradezco porque eso me ayuda pues a ser más claro, a no cometer errores. Quiero contarles que una hermana que no estaba hoy presente, pero la vez pasada me habló y me dijo, mire hermano Walter, me dijo, usted cuando habló de Juan 3:16, dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le quiero hacer el comentario que no es crea, es cree, porque todo aquel que en él cree, porque eso es algo permanente, me dijo, no es que uno crea a veces, que uno creyó una vez y ya no volvió a creer, sino que es constante, porque todo aquel que en él cree es lo correcto. Y me hizo reflexionar y yo se lo agradecí, me hizo investigar, me puse a investigar y vi que hay unas versiones que traducen cree y otras que traducen crea, pero el punto es interesante. Nuestro creer es permanente, es de todo el tiempo. Si lo analizamos así, pues la hermana tiene mucha razón. Y ese comentario, pues obviamente me enriquece a mí, los enriquece a todos ustedes y de alguna manera nos motiva, nos obliga a investigar. Entonces, por favor, cualquier cosa que noten o que no les haga clic, pues interrumpan. No se trata de que solo yo hable, lo he dicho muchas veces, ustedes pueden participar, pueden aportar y sus aportes son importantes para mí. Así que pues los dejo ya descansar. Gracias por estar aquí presentes. Si el Señor lo permite, seguimos la próxima semana, como ya dije, prácticamente en la recta final. Ya estamos por terminar. Así que, si no hay más que hacer contar, el Señor les bendiga. Que descansen. Amén, Hasta la hermano. próxima semana. Amén, hermano.